días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 9. Y disponemos nuestro corazón y nuestra vida, todo nuestro ser en esta mañana para estudiar el capítulo 9 del libro de Jeremías. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24 inicialmente vamos a leer. Yo creo que todos ustedes vayan, porque esos textos son parte de la conclusión especial del capítulo que nos ayudan a comprender la temática de este libro. Leamos juntos el 23 y el 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Continuamos, queridos hermanos, en la segunda parte del libro de Jeremías, capítulos 7, 8, 9 y 10. Y estamos hablando en este momento de los lamentos de Jeremías. En el capítulo 8 comenzó Jeremías un lamento increíble, porque el pueblo de Israel, el pueblo de Judá especialmente, había puesto su confianza y había pensado que la sabiduría de ellos venía de sí mismos y no de Dios. Hoy en el capítulo 9 continuamos con el lamento de Jeremías. Es posible que para algunos de nosotros sea un poco paradójico pensar que un profeta, un hombre llamado por Dios para predicar, se le llame o se le considere un profeta de los lamentos, o un profeta llorón, o un profeta que está simplemente o permanentemente quejándose o dolido o consternado por una realidad. Eso es supremamente interesante para nosotros. Jeremías continúa el capítulo 9 en un periodo muy increíble de lamentos, y especialmente en el capítulo 8 va a llorar muchísimo y va a desear tener muchas más lágrimas para llorar. Por eso en el capítulo 9, o basados en el capítulo 9, es que muchos comentaristas han etiquetado a Jeremías como el profeta llorón, o el profeta de las lágrimas. Vamos a ir leyendo los primeros versículos, pero yo antes quiero decirles que el título que yo le he puesto a la enseñanza de hoy es ¿cómo hemos sido destruidos? ¿Cómo hemos sido destruidos? Es una de las exclamaciones o una de las endechas que va a levantar el pueblo, especialmente las mujeres en Judá, que se va a escuchar por las calles de Jerusalén, gritando y cantando, con lamento y con dolor, diciendo ¿cómo hemos sido destruidos? Es una exclamación, es una exclamación de dolor, es una exclamación de miseria, una exclamación de tragedia, donde dice, nos ha venido lo que se nos había advertido, lo que no queríamos, pero que se nos había dicho con anticipación, cómo hemos sido destruidos. Y hemos de notar aún en esa expresión profundo dolor, profunda consternación, especialmente las mujeres están cantando. La razón por la que cantan solo las mujeres es porque ya los hombres han sido muertos en la guerra y sus hijos también han sido muertos en la guerra. Por eso solo las mujeres van a decir cómo hemos sido destruidos, porque van a quedar viudas y huérfanos después de esta guerra tan terrible. Calvino, el reformador del siglo XVI, Juan Calvino, resumió la sabiduría humana en dos aspectos. Él dijo, la sabiduría del hombre o la sabiduría de una persona consiste básicamente en dos aspectos. Primero, en conocer a Dios, y segundo, en conocerse a sí mismo. ¿Qué debe conocer el hombre de Dios? Pues que Dios existe, que Dios es poderoso, sus atributos, sus perfecciones, su carácter, su propósito, su voluntad, su plan de redención. ¿Y qué debe conocer el hombre de sí mismo? Según dijo Calvino, su incapacidad, su imperfección, su depravación, su total indignidad frente a Dios. Calvino dijo, si el hombre, por la infinita gracia de Dios, puede conocer esos dos aspectos, es un hombre sabio. Es sabio por saber que Dios existe, que es todopoderoso, autor y consumador de todas las cosas, pero es sabio el hombre al saber que es totalmente incapaz, depravado e indigno y que no puede por sí mismo acceder a la salvación.
En eso Calvino resumió la sabiduría. Lo que Dios va a hacer con Judá, según este capítulo, es destruirlo porque no son sabios. Es decir, no conocen a Dios y por lo tanto no tienen el conocimiento verdadero de sí mismos. Por eso el versículo 23 y 24 que leímos dice, el hombre debe alabarse en conocer y entender a Dios. Porque si conoce verdaderamente a Dios, se conoce a sí mismo. Nosotros estamos frente a muchos movimientos religiosos que tienen creencias sobre Dios, pero creencias distorsionadas. Por ejemplo, el catolicismo. El catolicismo cree en el mismo Dios que nosotros creemos. Solo que el catolicismo dice que el Dios de la Biblia es un poquito mayor que María. O sea que no es el mismo Dios. Porque ellos dicen que sí es el Dios verdadero, pero que ese Dios, además del mensaje revelado, requiere la ayuda, la intercesión y la mediación de María. Un error terrible, ¿cierto? ¿Qué cree el arminianismo? Creen en el mismo Dios que nosotros creemos, el mismo Dios que predicamos, solo que ellos dicen que Dios no es todo soberano y que no puede hacer las cosas si nosotros no le damos permiso y si nosotros no contribuimos con un porcentaje, que en algunos casos es un buen porcentaje. Que Dios sí puede hacer las cosas, pero nosotros tenemos que ayudarle, contribuirle y darle permiso. Porque si no le damos permiso, pues Él no tiene toda la libertad de poder hacer todo lo que Él quisiera hacer. Eso cree el arminianismo, que es básicamente la mayoría de las iglesias cristianas o protestantes que nos rodean. ¿Qué cree el mormonismo? Creen en el mismo Dios que nosotros creemos, solo que ellos dicen que ese Dios es uno dentro de muchos dioses. Que sí creen en Jesús, creen en el Salvador, pero que ese es uno de muchos otros que hay, en la misma igualdad de condiciones. ¿Qué creen los testigos de Jehová o el arrianismo? Creen en el Dios de la Biblia, solo que dicen que ese Dios no es creado, que ese Dios mediador es creado, que por lo tanto se asemeja a nosotros, entonces no tienen la misma verdad que nosotros creemos. Lo que la Biblia nos va a enseñar hoy es que nosotros necesitamos creer en el único y verdadero Dios revelado en la Escritura y tener el conocimiento correcto de nosotros mismos. Básicamente, la Biblia va a presentar a Jesús aquí, o a Dios aquí en este capítulo, como Dios de misericordia. Ese es uno de los atributos o de las perfecciones maravillosas del Dios de la Biblia. Dios de misericordia. Versículo 23 y 24 leímos, alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué tres cosas dice Dios que debemos conocer de Él básicamente? Que es un Dios de misericordia, un Dios de justicia y un Dios de juicio. Esas tres cosas definen básicamente el carácter de Dios, tanto para los creyentes como para los incrédulos. No es solamente misericordia, porque la misericordia sin el juicio no tiene sentido. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra misericordia en la Biblia? Hay por lo menos dos palabras en la Biblia que nos ayudan a comprender el término misericordia, que es yesed y charis en el griego y en el hebreo. Esos dos términos lo que indican es el amor fiel de Dios o el amor pactual de Dios para un pueblo desobediente. Es la expresión del favor de Dios en Cristo Jesús, especialmente para los necesitados, especialmente para aquellos que están en miseria y para aquellos pobres que no tienen otra opción, para aquellos que están en la indignidad. Hay otro término acá en este pasaje que es importante que nosotros resaltemos, y es el término que tiene que ver con alabar. Dice, no se alabe en esto el hombre, y después se dice, más en esto sí debe alabarse. El término alabar en el hebreo es halal, que significa alabarse a sí mismo, o hacer alarde, o hacer espectáculo de sí mismo, o promocionarse a sí mismo, o como decimos en otro sentido más común, o ser una persona que es fanfarrón, o que fanfarronea, o presume de sí mismo, de lo que tiene o de lo que es. Ese término en la Biblia tiene esa connotación, pero también tiene la connotación de hacerse inútil, o hacerse fastidioso, porque una persona que habla siempre de sí mismo, se hace fastidiosa,
¿cierto? Una persona que siempre dice lo que yo tengo es lo mejor, lo que yo sé es lo mejor, yo siempre tengo lo mejor. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante esa persona? Nos da fastidio, ¿cierto? Repugna, porque decimos es una persona que se hace inútil para nosotros, porque uno no puede tener una charla si esa persona no está promoviéndose a sí mismo y diciendo yo sé, yo puedo, donde yo vivo es mejor, lo que yo tengo es mejor, todo lo mío es mejor, lo de ustedes es peor. Esa persona que es fanfarrona, ¿cierto? O que presume, o que se exalta a sí mismo, o hace alarde de sí mismo, se constituye una persona inútil y fastidiosa para muchos, porque su orgullo es excesivo, su soberbia es excesiva. Eso es lo que Dios va a decir del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba haciendo alarde de sí mismo, o estaban presumiendo de sí mismo. ¿Qué cosas básicas eran de las que hacían alarde los judíos en Jerusalén y en Judá? Ya hemos visto varias veces, ¿cierto? Básicamente era de los símbolos que Dios les había dado. El templo, ellos presumían muchísimo de tener un templo, hacían alarde del sistema sacerdotal que tenían, hacían alarde de los sacrificios que tenían y decían, y tenemos la promesa de que del trono de David vendrá el Mesías. Somos un pueblo privilegiado y siempre ellos presumían que eran un pueblo escogido y que tenían muchos símbolos religiosos y que por lo tanto ellos no iban a caer o no iban a fracasar. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23, nos ayuda a mostrar lo que hay en el corazón del hombre sin Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Calvino también dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos, que nosotros permanentemente en nuestro corazón estamos fabricando ídolos. Vamos nosotros a ver las primeras partes de este pasaje que lleva como título ¿Cómo hemos sido destruidos? Y yo quiero que leamos los primeros 11 versículos de este capítulo. Vayan por favor a sus Biblias, Jeremías capítulo 9, versículos 1 al 11, ¿cómo hemos sido destruidos por confiar en los hombres? Y noten por favor en estos versículos el lamento de Jeremías. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros y congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron, y me han conocido, y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño, porque hay engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. ¿No los he de castigar por estas cosas? Dice Jehová. ¿De tal nación no se vengará mi alma? Por los montes levantaré lloro y lamentación, y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado, desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra, huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. Tanto el versículo 1 como el versículo 2, y luego el versículo 10 también, va a hablar de llanto y de lloro. ¿Qué es lo que hace llorar a Jeremías en esta porción? La destrucción de su pueblo
la muerte, pero básicamente la razón que él va a decir por la cual el pueblo de Judá va a ser destruido es porque ellos confiaron en los hombres. El capítulo comienza diciendo, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes del aire. Qué interesante versículo, ¿cierto? Un texto metafórico donde él dice que en lugar de yo tener este cráneo, mi cabeza fuera una fuente de agua. Que en lugar de tener estas neuronas y estos sesos y todo lo que compone mi cabeza, en lugar de eso tuviera una fuente, un depósito de agua, para que mis lágrimas no se agoten y llorar permanentemente por el dolor de mi pueblo. ¿Qué es lo que está manifestando Jeremías? Una profunda angustia. Él no está diciendo que quiere que su cabeza cambie de composición. Él no está quejándose con Dios por la forma como lo hizo, sino está diciendo, yo quisiera tener suficientes lágrimas para llorar y llorar y llorar de manera desconsolada y que mis lágrimas no se agoten por el dolor de mi pueblo Israel. ¿Por qué Jeremías está hablando de que el pueblo de Israel va a sufrir? Porque ellos están confiando en los hombres. Y Jeremías va a comenzar a describir a partir del versículo 3 el tema de la lengua de los judíos. Y en varias oportunidades, si ustedes revisan los versículos, habla de la lengua. Dice, cada uno habla, y habla, y habla. ¿Y qué hacen con la lengua los judíos? Cosa que nosotros no hacemos. ¿Qué hacen los judíos? Engañan, mienten, prevarican, pervierten, deshonran. Dice, nadie debe confiar ni siquiera en su amigo, mucho menos en su compañero. Porque cada uno con su lengua engaña, dice mentira, dice hipocresía, alaba a uno, alaba al otro, dice, pero hablan perversamente. No podemos confiar ni en su compañero porque cada uno lo engaña y ninguno habla la verdad. Queridos hermanos, la descripción que está haciendo Jeremías tiene que ver con la palabra. Una de las acciones que nosotros tenemos o de las facultades que Dios nos ha dado es la facultad de hablar. Tenemos, gracias a Dios, una facultad hermosa que es la facultad de poder comunicar, es la facultad de poder expresar. Es una facultad hermosa que Dios nos ha dado. Dice la Biblia que Dios nos bendijo con la oportunidad de poder hablar. Pero la Biblia también nos dice para qué Dios nos dio el habla o para qué Dios nos dio la comunicación. La Biblia nos dice cómo debemos usar nuestra lengua. En este pasaje dice que los judíos estaban usando de manera incorrecta su lengua. ¿Para qué Dios le dio la lengua al hombre y a la mujer? Dice para que alabe a Dios, para que le adore, para que le exalte, para que le engrandezca, para que le reconozca, para que profese y proclame la verdad. ¿Pero qué estaban haciendo en Judá con su lengua? Diciendo mentiras, usando su palabra para engañar, para prevaricar, para alzarse uno contra otro y para decir todo lo que no se debía decir. Jeremías está profundamente dolido. Dice porque alzaron su lengua con mentira y dice que usan su lengua como si fuera una saeta. Una de las armas de guerra comunes en esa época eran las saetas o las flechas o el arco, ¿cierto? Dice que entesaban el arco y ponían la flecha y lanzaban la flecha para lograr el objetivo. Los judíos dicen que usaban la lengua como si fuera una arma de guerra, ¿cierto? Entesaban el arco, ¿cierto? Y disparaban la flecha, es decir, emitían palabras o emitían discursos que iban como si fueran dardos, como si fueran flechas con objetivos mortales para destruir. Y ustedes y yo sabemos el poder de la lengua. Santiago, en la epístola de Santiago dice que la lengua posee veneno mortal, ¿cierto? Y que la lengua es un instrumento que puede encender un bosque e incendiar toda la creación, ¿cierto? Un chisme, una palabra engañosa, una palabra de calumnia, ¿cuánto daño puede causar? Si alguien se levanta y hace un chisme contra alguien y se pone firme en ese chisme, ¿cuánto daño puede causar a una familia, a una persona, a una iglesia, a una comunidad? Dice la Biblia que los judíos, además de ser adúlteros, eran gente mentirosa y engañadores.
Dice, no se fortalecieron para la verdad, sino de mal en mal procedieron. El primer motivo de dolor de Jeremías es porque les había advertido al pueblo de Israel de que ellos debían hablar verdad, sin embargo ellos hablaban mentira. Queridos hermanos, ¿quién de nosotros no tiene problemas con la mentira o con el engaño? Muchos de nosotros pensamos que se nos permite decir algunas mentiras, que hay algunas mentiras sencillas que se pudieran decir, que hay algunas cosas que se pudieran decir y que estaría permitido. Pero ¿qué dice la Biblia? Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Nosotros usamos muchísimas mentiras, a veces de manera un poco inconsciente. Por ejemplo, cuando vendemos productos, a veces decimos mentiras, porque a ese producto decimos que es muy bueno y a veces ni siquiera lo hemos usado nosotros. O a veces no estamos tan seguros si eso es tan bueno, sencillamente es nuestra forma de vender, pero eso se constituye en una mentira, ¿cierto? En un engaño. El pueblo judío estaba siendo muy engañador. Básicamente, ¿qué era lo que ellos decían con su lengua? ¿Cuáles eran las mentiras que ellos decían? Ellos decían, Dios no nos va a destruir. Esa era una mentira, porque Dios sí les iba a destruir. Otra mentira que ellos decían era, como Dios hizo un pacto, Dios no puede disciplinarnos, porque Dios nos ama mucho. Esa era otra mentira, porque Dios, aunque hizo un pacto con Israel, y aunque ama mucho a su pueblo y a sus hijos, iba a disciplinar fuertemente a sus hijos. La Biblia dice que Dios al que ama, corrige y disciplina. Entonces el pueblo de Israel estaba diciendo muchísimas mentiras. Cuando el profeta Jeremías hablaba, el pueblo, en lugar de decir eso es palabra de Dios, ¿qué decían contra el mensaje de Jeremías? Eso no es cierto, eso no va a suceder, eso es falso. Y se hablaban unos a otros y se decían, ¿usted qué opina de lo que dijo Jeremías? Entonces el uno decía, no, pues yo no creo, otro, no, tampoco, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso no es cierto. ¿Qué va a pasar eso con nosotros? Jeremías está diciendo que el templo va a ser destruido. Olvídese. Jeremías está diciendo que el sistema sacerdotal va a ser destruido. Eso no va a suceder. Jeremías dice que Dios no se agrada de los ídolos que tenemos, de los baales y de la adoración a ídolos falsos. Eso no va a suceder si Dios nos escogió. Dios nos está cuidando y nos va a preservar hasta el final. Eso constituía una mentira. Porque la palabra que decía Jeremías, el pueblo la tenía por mentira, y la palabra del pueblo y de los falsos profetas, que era mentira, ellos la tenían por verdad. Era una contradicción. Y Jeremías está diciendo, yo estoy con muchísimo dolor, con muchísimo lamento, porque el pueblo dice mentira. Y por eso en el versículo 2, en el lamento, además de decir, si mi cabeza se volviera una fuente de agua para llorar por siempre, también está diciendo, ojalá encontrara yo un asilo en el desierto y alguien, un caminante, un forastero, tuviera ya un campamento o una choza donde yo pudiera refugiarme y alejarme de la maldad de mi pueblo. Queridos hermanos, Jeremías en su lamento llega a una consideración que muchos de nosotros a veces hemos llegado frente a la maldad. Y es decir, ¿cómo podemos nosotros vivir en medio de una sociedad tan corrupta? ¿Cómo educar hijos en medio de una sociedad tan corrupta? ¿Por qué no buscar un lugar bien apartado? ¿Por qué no irnos para la montaña? ¿Cierto? O para una cueva, o para un desierto. Posiblemente allá pudiéramos alejar a nuestros hijos de tanta maldad, de tanta perversión, de tanto dolor. Yo sé que algunos de nosotros hemos pensado en algunos momentos eso. ¿Sí? Es tanta la maldad que nos rodea, de nuestro propio corazón, del corazón de nuestros hijos, en los medios de comunicación, en todo el contexto, es tanta la maldad, tanto el adulterio, la fornicación, tanta la perversión que uno dice, yo no puedo vivir así. Yo quisiera irme y construirme una casita por allá, o una casita en el aire, o una casita en una montaña, en una caverna. Y ustedes saben que ha habido algunos grupos extremistas que han llegado a esa conclusión. Ha habido grupos sectarios que han llegado a la conclusión y dicen, para nosotros poder vivir bien, para vivir moralmente bien y para vivir una vida limpia y recta y que nuestros hijos sean moralmente intachables, vámonos para una montaña, metámonos en una cueva y construyamos una parcela por allá de una granja y vamos a vivir alejados del mal. Jeremías pensó eso, versículo 2.
Jeremías dice, yo si tuviera un lugar donde irme para un desierto, donde esté alejado de tanta maldad, yo me iría. Pero saben, queridos hermanos, si nosotros nos fuéramos para allá, ¿saben qué acontecería? Echaríamos a perder ese desierto, o esa montaña, o esa caverna. Porque la maldad está en nuestro propio corazón. La maldad no está en la sociedad. No es cierto que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. No es cierto que nosotros somos buenos de niños y a medida que vamos creciendo nos llenamos de maldad. La Biblia dice, el hombre es malo desde siempre. La maldad está en nuestro propio corazón. Si nos fuéramos para una caverna, con la sola presencia nuestra, ya hay maldad. Porque nuestro corazón es malo y perverso. Y además de eso, como cristianos, si nos fuéramos para una montaña, no estamos cumpliendo el propósito bíblico. La oración de Jesús fue, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Tuyos son y deben estar en medio del mundo. Si usted es luz y yo soy luz, ¿dónde debemos estar? En medio de las tinieblas. Si todos los que somos luz o presumimos que somos luz, nos vamos para un solo lugar, entonces, ¿a quién alumbramos? A veces hay personas que dicen, bueno, ¿por qué no construimos un barrio solo para los cristianos? ¿Sí? O construyamos una ciudad solo para nosotros. Hermano, eso no debe suceder, porque los creyentes somos luz en medio de las tinieblas. Jeremías está diciendo, ¿qué hago yo en medio de tanto dolor y tanta falacia? Y él pregunta y Dios responde, ¿qué he de hacer por la hija de mi pueblo? ¿No había yo de castigar? ¿No debía de vengar o de vengarse mi alma por toda la maldad? Y el versículo 10 dice, por los montes levantaré lloro y lamentación, y llanto por los pastizales del desierto y por toda la desolación. Jeremías está diciendo que él va a coger como si fuera un errante o un fugitivo, corriendo por los montes desesperado, llorando y gritando. Nadie le está pidiendo a Jeremías que haga eso. Pero cuando una persona está en profundo dolor y angustia, está diciendo que es lo que hace. Sale corriendo desesperado por los montes, por las montañas, gritando y diciendo todo el dolor que está teniendo. El versículo 10 va a decir Jeremías que toda la creación va a ser destruida, la vegetación, las plantas, las aves, las bestias, van a huir, se van a ir por el dolor, porque la destrucción es grande. ¿Cómo hemos sido destruidos? En primer lugar, por confiar en los hombres. Dios les había dicho y nos dice, y Jeremías es uno de los libros que más nos va a decir que no debemos confiar en las personas. Jeremías nos va a decir, maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías nos está diciendo acá, no confíe en su compañero, no confíe en su amigo. ¿Qué es lo que implícitamente está diciendo Jeremías en este discurso? Confía solamente en el Señor. Confía solamente en el Señor. Pon tu esperanza en Él. Créele solamente a Él. Él solamente tiene palabras de verdad, palabras de esperanza. No confíe en Él. No confíe en las personas porque son mentirosas. En segundo lugar, ellos van a ser destruidos porque han abandonado la palabra de Dios. Versículos 12 al 19. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron mi voz ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales según les enseñaron sus padres. Por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron. Y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Así dice Jehová de los ejércitos. Considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio, y dense prisa, y levanten llanto por nosotros,
y desháganse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se destilen en aguas. Porque de Sión fue oída voz de endecha. ¿Cómo hemos sido destruidos? En gran manera hemos sido avergonzados porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Nuevamente, en esa segunda sección del capítulo, Dios les dice, sigan llorando y síganse lamentando. Y es muy importante lo que dice acá, porque nosotros tenemos la tendencia a pensar que todo lo malo que nos viene a nosotros viene de parte de Satanás, pero no comprendemos que Dios es soberano, que aún lo malo que nos viene, aunque el autor material sea Satanás, ¿quién es el autor soberano de ese mal que viene sobre nosotros? Es Dios. Es Dios, porque Dios es el que permite, el que autoriza y el que determina que vengan situaciones duras y difíciles a nuestra vida. En la sección número 2 del capítulo comienza diciendo, ¿quién es varón sabio que entienda esto? Recuerda que dijimos que hay dos aspectos básicos de la sabiduría humana: conocer a Dios y conocer nuestra incapacidad. La pregunta del capítulo es, ¿hay alguno sabio entre ustedes que entienda lo que les va a pasar? ¿Hay alguno sabio entre ustedes que comprenda por qué les va a pasar lo que les va a pasar? Miren, hermanos queridos, una de las cosas importantes en la manifestación pedagógica del mensaje divino es que Dios no solo nos advierte del castigo, sino que nos dice por qué nos va a castigar. Muchos de nosotros castigamos sin dar razones. ¿Y por qué? Porque sí, y listo. Punto. ¿Sí? Te voy a disciplinar porque te lo mereces, pero no te digo por qué. Dios no hace eso. Dios nos va a disciplinar, pero nos dice primero con anticipación que nos va a disciplinar, pero también nos da la razón. El versículo 13 dice, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella, antes se fueron tras la imaginación de su propio corazón. Dios dice, yo les voy a disciplinar porque dejaron mi ley, porque la abandonaron deliberadamente, la ley que les di, la ley pública que les di, y se fueron tras la imaginación de su corazón. Esa es una metáfora importante, porque nosotros hemos pensado que el corazón no imagina, ¿cierto? La que imagina es la mente, pero allí dice es la imaginación de su propio corazón, porque en otro pasaje va a decir que del corazón es que vienen los malos pensamientos, las malas decisiones y las intenciones del corazón. Dice, se fueron tras otros dioses, tras otros caminos, tras los Baales que les enseñaron sus padres y abandonaron al Dios de Israel. El versículo 14, el versículo 15, dice, por lo tanto, o como sentencia, yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Les haré que la comida sea amarga. ¿A alguien de ustedes le gusta la comida amarga? ¿Puede comer algo amargo, repugnante, que le cause vómito? Lo que está diciendo es, a ustedes les traeré todo el sufrimiento. Nosotros generalmente nos gusta comer comidas que nos sepan bien a nuestro paladar. Las comidas que son exquisitas a nuestro paladar nos agradan muchísimo. Y por eso las comemos, son nuestros platos favoritos. Dice Dios, yo les voy a dar a comer ajenjo. ¿Cuál era el órgano físico que ellos usaban para hablar mentira y para hablar engaño y calumnia? La boca, la lengua, ¿cierto? Era de su boca y de su lengua que salían palabras de mentira, de engaño, de falacia, de altanería, de calumnia. Ahora, ¿qué dice Dios? Pues les voy a hacer picar la lengua. ¿Sí? Les voy a hacer que su lengua y que su boca y que su paladar les sepa a feo, a picante, a repugnante, porque ustedes con su boca hablaron mal. ¿Sí? Les voy a picar la lengua, pero no para bien, sino para reprensión, para disciplina. Dice, les voy a hacer comer ajenjo, o es decir, amargura y dolor, y les daré a beber aguas de hiel. Víctimas de su propio invento, ¿cierto? Si ellos hablan mal, Dios dice, les voy a poner en su propia boca, les voy a picar, les voy a hacer que les arda la boca, que les pique, que les amargue su boca y su paladar y su estómago, para que ustedes sepan lo que significa
hablar mal o ir en contra de la palabra de Dios. ¿Quién es el que va a determinar esto? Dios. Dios va a hacer eso. Dios va a hacer que ellos vivan eso porque se han apartado de Dios. Y luego el versículo 16 dice, y los esparciré por las naciones y los llevaré muy lejos. Una de las cosas preciadas para los judíos, muy hermosas para ellos, era la unidad familiar. Recuerden que el pueblo judío es una sociedad tribal. Fue diseñada así desde el comienzo, para ser una sociedad tribal que se constituía y se desarrollaba a través de tribus, donde tenían territorios propios, donde las tribus no podían pasar los límites, sino que se crecían, se casaban, tenían nuevas familias, pero vivían juntos en los territorios, como la misma tribu, y ellos se sentían muy orgullosos de eso, de la tribu la que tenían y sus terrenos, sus pastos, sus caballos, sus fuentes de agua y sus familias creciendo juntos. ¿Qué dice Dios ahora por el castigo? ¿Qué va a hacer Dios? Los voy a dispersar. ¿Sí? Voy a hacer que se separen, las familias sean separadas abruptamente, los padres separados de los hijos, de su esposa, de sus hermanos, de sus tíos y de sus familiares, y no solo que se separen y se dispersen, sino que sean llevados cautivos a tierras que no conocen. ¿Ustedes saben lo que eso significa, hermanos? Imagínense por un momento que ustedes estén con su familia juntos en su casa, que por años han vivido juntos, padres, abuelos, tíos, sobrinos, hijos, y que de un momento a otro, motivo de guerra, seamos dispersados y que usted no sepa dónde está su papá, dónde está su mamá, no sepa más de sus hijos, nunca más en su vida, no sepa de su esposa, de sus tierras, de sus pertenencias. ¿Usted sabe lo que eso significa? ¿Usted sabe cómo será el sentimiento en nosotros? Muchas personas en el país viven eso, ¿cierto? A raíz de la guerra, el desplazamiento forzoso, muchas personas les pasa eso. Le dicen, les damos 24 horas para que desocupen su tierra. O les desaparecen sus hijos. ¿Ustedes saben lo que significa la angustia para unos padres de unos hijos desaparecidos? Nosotros no lo sabemos porque no lo hemos vivido, ¿cierto? Pero imaginémonos, intentemos imaginar lo que significa para una mamá, para un papá, para unos abuelos, para unos hermanos, el desaparecimiento de sus hijos. Que hoy está con nosotros nuestro hijo, nuestro hermano, y no apareció, y guardamos la esperanza que aparezca en una semana, en 2 semanas, en un mes, en 6 meses, en un año, y hay padres que dicen, tengo 10 años y mi hijo está desaparecido, y todavía espero encontrarlo. Eso es muy angustiante. Dios dice, yo voy a causarles eso. Yo me voy a encargar de dispersarlos, porque ustedes se precian de que uno de los valores sociales de ustedes es la unidad familiar, y qué bueno, pero ¿para qué estaban usando los judíos la unidad familiar? Para ir en contra de Dios. Ellos aprovechaban su unidad familiar para despreciar la ley, aprovechaban la unidad familiar para adorar a ídolos falsos. Entonces, ¿qué dice Dios? Los voy a dispersar. ¿Sí? Los voy a separar y cada uno va a ir por un camino diferente, de tal manera que ustedes no van a saber de su compañero, de su hermano, de su hijo. Lloren, varones de Jerusalén, por lo que les va a venir y les va a acontecer. ¿No es eso doloroso, hermano? Ahora, ¿quién va a propiciar eso? Dios. Dios se va a encargar de destruir lo que ellos habían apreciado. El versículo 17 dice, por favor, llamen plañideras, es decir, mujeres que lloren. En esa época se acostumbraban mujeres que lloraban o que hacían endechas, que eran cantos fúnebres, ¿sí? O mujeres que en otros lugares, aquí en nuestro país las llaman las lloronas, ¿cierto? Que las contratan para venir a los funerales, para llorar, aunque el muerto no sea de ellos, ¿sí? Vienen y lloran y hacen que la gente llore y entonan canciones o músicas tristes, canciones fúnebres. En esa época existían, ¿cierto? Plañideras, mujeres que venían a llorar y a dolerse. ¿Qué es lo que Dios le dice al pueblo de Israel? Prepárense, alístense, contraten, busquen las más hábiles en el oficio, contrátenlas, páguenlas, tráenlas de lejanas tierras, busquen que vengan plañideras, mujeres que lloren y que compongan canciones, las canciones más tristes, para que canten a sus muertos, porque ustedes no van a poder cantarles, porque todos ustedes van a morir. Contraten quien venga y llore por ustedes, y levanten endechas o canciones fúnebres. ¿No es eso doloroso, hermanos? El pueblo judío tenía que, por anticipado, prepararse para contratar quien iba a llorar por la muerte de los judíos.
Dios lo que les está diciendo es, el dolor que viene es tan grande que ni ustedes mismos lo van a poder soportar, ni lo van a poder presenciar algunos de ustedes. Entonces contraten de antemano quien venga y llore. Y dense prisa, versículo 18, y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en agua. Queridos hermanos, versículo 19, y levanten esta endecha, cómo hemos sido destruidos, porque de Sión fue oída esa endecha. ¿Ustedes recuerdan qué significa Sión? Ciudad de paz. Sión o Jerusalén, que viene de la misma raíz, significa ciudad de paz. Miren lo contradictorio. En la ciudad de paz, ¿qué hay ahora? Guerra, dolor, llanto y vergüenza. Y lo único que hay es desespero por las calles. Una ciudad tranquila, una ciudad apacible, una ciudad que fue construida para ser una ciudad tranquila y cómoda, ahora es una ciudad de guerra y de miseria y de dolor. ¿Por qué les está pasando a ellos esto? ¿Por qué están siendo destruidos? Dios da la razón en el versículo 13. Porque abandonaron mi palabra. Porque hicieron caso omiso a mi palabra. Porque no escucharon mi palabra. Miren, hay dos habilidades básicas allí que están siendo disciplinadas por Dios. Primero, la habilidad de hablar o de comunicar. En lugar de hablar verdad, hablaron mentira y Dios los va a reprender. Ahora la segunda habilidad básica que ellos tienen, la de escuchar la palabra. No la han escuchado. Dios dice entonces, llamen, que ellas iban a escuchar, las mujeres que van a venir a hacer duelo por ustedes y van a venir rápidamente. Dice, porque en gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Miren la lectura de la realidad. Dios cuando lee la realidad del pueblo, dice por qué viene el castigo. ¿Por qué los va a castigar? Porque abandonaron la palabra. Pero cuando los judíos ven el castigo, ¿qué dicen por qué Dios los va a castigar? Dice porque abandonamos la tierra y porque abandonamos nuestro lugar de morada. Miren la perspectiva tan diferente. Nosotros pensamos que Dios nos disciplina por cosas materiales, pero no logramos comprender que Dios nos disciplina porque lo hemos abandonado a Él y no hemos escuchado su ley y su palabra. En tercer lugar, ¿cómo hemos sido destruidos? Por gloriarnos en nosotros mismos. Versículos 20 al 26. Dice, oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas, y lamentación cada una a su amiga. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol desde la faz del campo, y como manojos tras el segador que no hay quien lo recoja. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en los postreros rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. ¿Cómo hemos sido destruidos? Por gloriarnos en nosotros mismos. Esta parte va a llamar en primer lugar a las mujeres a escuchar y a cumplir una tarea. Las mujeres tenían una tarea en la sociedad judía muy importante. La labor de las mujeres estaba de manera especial en la familia, se ocupaba en la infancia temprana de cuidarlos y de instruir a sus hijos y a sus hijas. Pero aquí en este momento Dios está llamando a las mujeres para que cumplan una tarea, pero es una tarea supremamente trágica. Y se reúnen a sus hijas, ahora que pueden, y enséñenles canciones fúnebres. Enséñenles endechas para que cuando ustedes mueran,
sus hijas les canten endechos. Reúnan a sus hijas y pasen tardes enseñándole o componiendo o recordando canciones de dolor, de tragedia por la muerte, y enséñeles eso. Dice, porque va a venir el momento en que serán exterminados los niños, los jóvenes y toda la sociedad. ¿A ustedes no les parece muy doloroso para una madre tener que enseñarle canciones fúnebres a su hija antes de morir, diciéndole, hija, te enseño esas canciones para que cante el día que yo me muera? Esa no debiera ser casi labor nuestra, porque nosotros realmente no estamos muy interesados en preparar nuestro funeral. Sabemos que vamos a morir, estamos preparados para ese momento por la gracia de Dios, pero no estamos preocupados qué canción quiero que me cante, porque eso ya es problema de los que queden vivos. Los que queden vivos verán qué canción nos cantan y ya no la vamos a escuchar, ni nos va a interesar. Pero lo que está diciendo Jeremías aquí es, por favor sean conscientes de que eso que ustedes habitualmente no prepararían, es mejor que lo preparen por la gran maldad que viene para Jerusalén, por el gran dolor y la gran miseria que viene para ellos. Dice, todos serán muertos y caerán como estiércol sobre la faz del campo, como un manojo, como cualquier cosa que se cae y no hay quien lo levante. Jeremías nuevamente va a decir, van a morir los judíos y no solo van a morir, sino que no van a tener una sepultura digna, como era común. Versículos 23 y 24, va a decir Jeremías 3 aspectos en los cuales el pueblo de Israel tenía su confianza. 3 aspectos. Primero, se confiaban en su propia sabiduría. Segundo, confiaban en su propia valentía. Y tercero, estaban confiando en su riqueza. 3 cosas, 3 aspectos que nosotros también caemos con facilidad. Con muchísima facilidad confiamos en nuestra propia opinión. Con muchísima facilidad nosotros confiamos en nosotros mismos. Con muchísima facilidad confiamos en nuestra propia valentía o en nuestras propias fuerzas. Y con facilidad confiamos en la riqueza. En esos 3 aspectos el pueblo de Israel estaba confiando: en su sabiduría, su valentía y su riqueza. Queridos hermanos, David y Goliat, que es una historia conocida por nosotros, es un ejemplo muy importante para no confiar en nuestra valentía. ¿Se acuerdan que confiaba Goliat? En su valentía, ¿cierto? Era tan valiente, tan adiestrado para la guerra que dice, nadie podrá enfrentarme. Pero ¿qué cuenta la historia? Un jovencito, muy endeble, muy diminuto, un jovencito aún sin estar preparado para la guerra, vino y derrotó a este gigante valiente que creía que era inderrotable o indestructible, ¿sí? Tenemos otro ejemplo, y es el ejemplo de Job. Job tiene muchísima riqueza. ¿Qué pasó con la riqueza de Job de un momento para otro? Se acabó. De un momento a otro la riqueza de Job se acabó y él quedó absolutamente sin nada. El ejemplo de Job nos enseña a no poner nuestra confianza en las riquezas. Y muchísimos reyes y políticos confiaron en su propia sabiduría y Dios los destruyó. Dios dice, no confíen en su sabiduría, no confíen en su riqueza, no confíen en su propia fuerza. Si tienen algún motivo de confianza, que sea Jesucristo. Si tienen algún motivo de qué gloriarse, si tienen algo de qué presumir o de qué hacer alarde, que sea del conocimiento de Dios, del conocimiento de la verdad en Jesucristo. No confíen en sí mismos. Y luego el final del capítulo dice Dios, vendrá castigo sobre ustedes. Y algo que es muy importante para los judíos es no solo voy a castigar a los judíos, sino a todos los incircuncisos también. Y comienza a mencionar a Egipto, a Judá, a Edom, a Amón, a Moab. Y usa una expresión aquí, dice, a todos los arrinconados en el postrer rincón. Es decir, no busquen escondites. No busquen meterse en un pequeñísimo rincón, bien alejado, porque allá los voy a alcanzar y los voy a encontrar. Yo no sé si alguno de ustedes recuerda cuando sus padres los iban a disciplinar, que ustedes salían corriendo a esconderse. Y que algunos de ustedes tenían escondites favoritos. Entonces sabían que ahí no los iban a poder encontrar, o su mamá no alcanzaba a subir, o su papá hasta allá, a bajarlos, o a encontrarlos. Siempre nosotros teníamos escondites, o salir corriendo al campo,
¿cierto? O subirse a un lugar o a un árbol, a algún lugar buscábamos escondernos. Esa es la metáfora que está usando acá. Así como nosotros buscábamos escondites para huir del castigo, ¿qué va a hacer Judá y Jerusalén? Van a buscar escondites. Pero Dios dice, no les va a valer. No importa el rincón donde ustedes vayan, el refugio donde ustedes se oculten, allí los voy a encontrar y los voy a castigar. Eso es esperanzador para los judíos. Porque si nosotros somos dejados sin disciplina, es un indicador de que no somos amados por Dios. La Biblia dice que como Dios ama a su pueblo, lo disciplina. Entonces es importante que aunque huyamos de la disciplina, Dios nos alcanza y nos disciplina. Y el versículo termina diciendo, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Recordando nuevamente una señal de pacto. Dios había elegido a su pueblo Israel y les había dado una señal de pacto visible. ¿Recuerdan cuál era la señal de pacto? La circuncisión. Esa señal de pacto visible, física, que era aplicada en el cuerpo, indicaba una señal interna obrada por el Espíritu Santo en el corazón. Lo que indicaba la circuncisión visible era la circuncisión del corazón. La circuncisión visible era Dios nos hace partícipes de su reino y Dios nos limpia del pecado. Pero esa señal era aplicada internamente por el Espíritu Santo en el corazón del remanente. ¿Qué es lo que está diciendo el final de este capítulo? Y termina con esa idea, la última línea. Dice, porque todo Israel es incircunciso de corazón. La pregunta es, ¿luego todo Israel no era circuncidado? Claro que sí. Todos ellos habían sido circuncidados por los sacerdotes. Todos ellos habían sido muy rigurosos en el cumplimiento ritual. Habían sido cuidadosos y milimétricos. Al octavo día, sus hijos varones, todo hijo varón judío, era circuncidado. Era un rito muy importante que no se podía pasar por alto. Pero ¿qué es lo que está diciendo Dios? Ustedes externamente se miran y están cumpliendo. Externamente se observan y ritualmente, ceremonialmente están bien. Pero yo estoy viendo internamente. ¿Y qué es lo que estoy viendo internamente? Que su corazón es incircunciso. Es decir, su corazón no me pertenece, su corazón no ha sido limpiado de la maldad. Queridos hermanos, el ojo escrutador de Dios va mucho más allá de cualquier radiografía visible. Cuando nosotros vamos a una radiografía o un escáner, ¿cierto? Un TAC, los equipos médicos tienen la capacidad de detectar cosas que visiblemente no podemos ver así sin la ayuda técnica de un equipo. Pero el ojo de Dios va mucho más allá de lo que daría como resultado una ecografía, una radiografía o un escáner. El ojo de Dios va a lo que nosotros no vemos ni conocemos. Dios va al corazón. Los judíos decían, estamos bien. ¿Recuerdan que así decían? Nada malo nos pasará. Pero ¿qué dice Dios? Están muy mal. Van a ser destruidos. Su corazón es un corazón malo y perverso, un corazón sin circuncidar. En la parte inicial del capítulo decía, tienen un corazón lleno de imaginación, lleno de engaño. Queridos hermanos, ¿qué hacemos? Hay dos análisis de la realidad. El análisis que nosotros hacemos en nuestra supuesta sabiduría y el análisis que hace Dios de nuestro corazón. ¿A cuál atendemos? Si usted se mira a sí mismo, ¿cómo se ve? Usted se ve bien, usted está bien, está con salud, tiene trabajo, le va bien, está teniendo éxito. Si usted se mira a sí mismo, usted está bien. O sea, no hay razón para preocuparse. Pero si Dios nos mira a nosotros y nos examina, ¿cómo nos ve? Pecadores, inconstantes, incircuncisos, rebeldes, necios. ¿A cuál diagnóstico atendemos? Ahora, si atendemos el diagnóstico nuestro, pues listo, no hagamos nada porque estamos bien, pero va a venir destrucción sobre nosotros. Pero si atendemos el diagnóstico de Dios, ¿qué hacemos? Debemos arrepentirnos, ¿cierto? Debemos pedir al Señor misericordia. No debemos esperar llorar por el dolor de la destrucción, sino llorar de arrepentimiento. ¿Cómo hemos sido destruidos? Queridos hermanos, a modo de conclusión,
¿Cuál es el motivo de gloria suya? Segunda de Corintios 10, 17 y 18 dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Cuál es el motivo de gloria suya? ¿Qué cosas le hacen sacar pecho a usted? ¿Qué cosas le hacen estar entonado o sentirse orgulloso? ¿Sí? ¿Que usted tiene un logro profesional? ¿Que usted tiene un título profesional? ¿Lo logró con esfuerzo? ¿Lo luchó y ese es el motivo de gloria? Muchos de nosotros tenemos en la sala principal el título colgado para que quien llegue sepa nuestro logro, porque es motivo de orgullo, es mi gloria, ¿sí? Muchos de nosotros en la casa tenemos ahí en la sala principal los trofeos. ¿Por qué? ¿Qué están indicando esos trofeos? Esa es mi gloria, ¿cierto? Yo soy bueno en ese deporte y yo he tenido logros, por lo menos si no los tengo ahora, los tuve cuando era joven. Pero, ¿cuáles son los motivos de gloria nuestros? ¿La camiseta que nos ponemos? ¿El equipo al cual seguimos? ¿El trabajo que tenemos? ¿Cuáles son los motivos de gloria? Piensen por favor un momento. Piensen un momento. ¿Qué les hace sacar pecho a ustedes y sentirse orgullosos? ¿Su riqueza? ¿Su fuerza física? ¿Su presencia? Ah, es que yo tengo presencia. Ese es mi orgullo. Donde voy todo el mundo tiene que ver conmigo. Todo el mundo tiene que ver con mi presencia o con lo que yo tengo, o con el dinero, o con mi familia, o mi apellido. Queridos hermanos, ¿saben qué dice la Biblia acá? Si esos son nuestros motivos de gloria, estamos mal. Vamos a ser destruidos. Si el motivo de gloria nuestro es que tenemos casa, carro, que tenemos bienestar, que tenemos estabilidad, vamos a ser destruidos. Porque nuestro motivo de gloria única y exclusivamente tiene que ser Jesucristo. Dice, mas alábese o gloríese en esto el que tenga en qué gloriarse, en conocer y entender a Dios. ¿Alguno de ustedes se siente orgulloso de ser hijo de Dios? ¿Alguno de ustedes dice, no, mi motivo de gloria es saber que soy un miserable pecador y que Dios me perdonó? Mi motivo de gloria es saber que soy incapaz por mí mismo y Dios tuvo misericordia de mí. Mi motivo de gloria es que siendo yo un depravado, un rebelde, Dios aún se fija en mí y tiene misericordia de mí. Habla de tres aspectos de gloria, ¿cierto? Misericordia, justicia y juicio. Queridos hermanos, usted no se puede enorgullecer de lo que tiene, porque usted no tiene nada. Usted no puede enorgullecerse de lo que usted es, porque usted frente a Dios no es nada. Usted no puede presumir absolutamente de nada, porque si usted tiene algo, no lo tiene por sí mismo. Si tiene algo, lo tiene por la misericordia de Dios. Si Dios le dio belleza física, eso no le pertenece a usted. Eso es bondad de Dios. Si Dios le dio un buen trabajo, eso no es por su esfuerzo, es por Dios. Si Dios le dio a usted valor o vigor físico, no es por usted, es por Dios. Queridos hermanos, el único motivo de gloria, lo dice Jeremías, se llama Jesucristo. No es el templo, no es el sacerdocio, no es nada que podamos tener. ¿Por qué celebramos tanto los triunfos de la selección? ¿Por qué nos sentimos tan victoriosos cuando la selección triunfa? Porque es parte de la gloria nuestra. Pero ¿por qué no nos sentimos gloriosos de saber que Jesucristo murió por nuestros pecados? ¿Por qué no levantamos quebranto o dolor de gratitud diciendo, Señor, yo puedo gloriarme en ti, de que siendo yo miserable, tú me perdonaste? De que siendo yo una persona rebelde y que no soy diferente a como describe la palabra acá, tú tengas misericordia de mí. Misericordia significa pacto. Misericordia es un término que viene del yesed, del hebreo, yesed, que significa amor pactual o amor fiel. Eso significa que si usted se porte como se comporte, ¿qué va a pasar con la misericordia de Dios? Va a permanecer. Pero eso no es garantía para que usted se porte mal. Porque si usted y yo nos portamos mal, vamos a sufrir las consecuencias. Y vamos a tener que dolernos por todo el sufrimiento. Y vamos a tener que comer ajenjo, ¿sí? Y hiel de dolor y de amargura
Pero si usted se gloría en el Señor, va a disfrutar de la misericordia del Señor. Vamos a terminar pensando cuál es el motivo de gloria suya. Y si motivo de gloria suya es material, su sabiduría, su fortaleza física o su riqueza, usted tiene que pedir perdón al Señor. Y tiene que decirle al Señor, perdóname y permíteme entender que debo solamente conocerte y entenderte. Cierren sus ojos, por favor. Amado Señor, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, aún los elegidos, van a ser destruidos físicamente como castigo natural por su pecado. Porque teniendo la ley de Dios, no la obedecen, sino que la rechazan. Y porque teniendo la verdad tuya, hablan mentira cada uno. Porque no pueden confiarse el uno en el otro, sino que van de mal en peor. Señor, tu palabra nos habla en esta mañana a que nuestro motivo de confianza y de gloria sea solamente tú, porque solo tú debes recibir la gloria. Y eso es lo que nos enseña la palabra y lo que nos enseña el catecismo y nuestros documentos estándares, que nosotros vivimos para la gloria de Dios. Solo para el Señor sea la gloria. Tu palabra nos enseña que por ti, de ti, para ti son todas las cosas. Señor, te pedimos perdón, porque muchos de nosotros tenemos como algo glorioso, o nos gloriamos de nuestros propios triunfos, nuestros títulos, nuestros logros profesionales, nuestros logros en el deporte, nuestros logros en la economía. Señor, muchos de nosotros hacemos alarde de lo que tú nos has dado, pensando que lo hemos logrado por algún mérito, pensando que lo tenemos por algún favor nuestro, por nuestro esfuerzo, por nuestra diligencia, por nuestra buena mayordomía. Señor, y te pedimos perdón. Señor, es motivo de lágrimas y de endecha, Señor, si nosotros estamos confiando en esas cosas. Si aún después de todo el conocimiento que hemos recibido de ti, seguimos confiando en nosotros mismos y en glorias tan pasajeras como el deporte, como las cosas materiales, como nuestra propia salud o vigor físico. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a gloriarnos solamente en ti. Ayúdanos a reconocer que todo motivo de gloria o de gratitud corresponde solamente a ti. Solo a ti, Señor. Que nuestro motivo de alabanza sea en conocerte y entenderte, en buscar tu rostro. Que nos esforcemos y que nuestros hijos sean instruidos en el camino tuyo desde temprana edad. Vivimos una sociedad que se está descomponiendo cada día más. Señor, lamentablemente muchos de los hijos nuestros que están llegando a la adolescencia, vemos cómo su corazón se desvía tras la maldad. Señor, con dolor vemos que muchos de nuestros hijos que están comenzando apenas a crecer, en lugar de acercarse a ti, están tomando distancias. Señor, cuánto dolor nos da esto, cuánta angustia y cuánta tristeza. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a nosotros como padres a instruir a nuestros hijos con diligencia, no como estas madres que tenían que enseñarle canciones fúnebres a sus hijas, sino que antes que esto, enseñemos tu palabra a nuestros hijos. Que las madres, los padres, los abuelos no agoten esfuerzos en instruir a sus hijos en los caminos tuyos, con el discurso, con el ejemplo, con lágrimas en sus ojos, instruyendo a sus hijos, advirtiéndoles, previniéndoles, encaminándoles, forzándoles en tu camino, porque nuestros hijos se pierden, Señor, si no les instruimos en tus caminos. Nuestra única confianza eres tú. Que nuestros hijos aprendan a amarte, que nuestros hijos aprendan a ver que el único motivo de gloria y conocimiento y gratitud eres tú. Ten misericordia, Señor, de nuestros hijos y nuestros jóvenes y encamínalos por el buen camino, porque si no, seremos destruidos. Seremos víctimas del dolor y de la angustia por habernos apartado de ti. Ayúdanos a apreciar tu palabra y a tenerla en el lugar central de nuestro corazón. Solo tú lo puedes hacer por tu gracia y por tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén.